San Cristóbal de las Casas, 0 carteras devueltas. San Miguel Allende se devolvieron 6. Nada más que aquí habría que hacer una aclaración. De las 6 que se devolvieron, 4 fueron encontradas por estadounidenses, quienes las devolvieron completas con todo el dinero dentro. Más de 2 mexicanos que se encontraron una cartera perdida, se santiguaron con ella y se la guardaron con gran satisfacción. Destaca el caso de un par de niños que la devolvieron a sus papás y los papás, lejos de devolverla, también se la embolsaron. Las mujeres devolvieron más carteras que los hombres. Parecería ser que todavía hay mayor sentido de honestidad en promedio en las mujeres mexicanas. Todavía no conocemos ninguna que esté en Almoloya, ninguna Cabala Peniche o la Divina, ¿no? Vaya, como que la mujer todavía hay una tendencia de mayor honestidad. Pero sorprende que quienes más devolvieron carteras fueron las gentes maduras, mayores de 40 o 50 años. Y cuando les preguntaban por qué, invariablemente decían que sus padres les habían enseñado el valor de la honradez. ¿Cómo quedamos en el estudio de selecciones? A ver qué les parece lo siguiente. En Australia se devolvieron el 70% de las carteras, Estados Unidos el 67%, Brasil el 60%, un país latinoamericano, Europa el 58%, Asia el 57% y México el 21%. Hemos sido el país de menor devolución de carteras. Es un estudio muy sencillo, pero no termina aquí. Yo quiero compartir con ustedes una encuesta que se hizo el año pasado por Enrique Alducin, un hombre muy capaz. Él quiso medir el nivel de moralidad de los mexicanos y se encontró con lo siguiente: el 60% de los mexicanos no creen en la justicia. Es más, ya hay mexicanos que empiezan a hacer justicia por su propia mano. Lo vemos en los medios de comunicación, ¿no? Las poblaciones tipo Fuente Ovejuna, que ya linchan al maleante o al que viola o al que roba, porque no se cree en la justicia. El 40% dice que es más conveniente arreglarse con la autoridad que obedecer la ley. El 38% estuvo de acuerdo en que un político pobre es un pobre político. Pero ¿qué les parece lo siguiente? El 36% a nivel nacional dijo que estaba de acuerdo en aquello que el que no tranza no avanza. Y algo que sorprende doblemente al Alducin es que quienes más apoyaron esta sentencia fueron los egresados de maestría. Y le sorprende al Alducin. Dice, quiere decir entonces que no siempre a una mayor formación académica hay una mayor formación en virtudes y valores. Y dice el rector de la Iberoamericana en México, tal vez hemos enseñado a nuestros hijos cómo llegar a la luna, pero todavía nos falta enseñarles cómo llegar al cielo. Y creo que no se equivoca. En una universidad como Harvard, hace 6 años, pusieron obligatoriamente un semestre de ética, porque se dieron cuenta que el 50% de los fraudes en Wall Street los cometía gente egresada de Harvard. Es lo único que exculpa a nuestro expresidente, que cuando fue a Harvard no le dieron un semestre de ética. Nadie le enseñó que no había que robar aquello que no le pertenecía, ¿no es cierto? Y me decía, oye, estoy muy contenta. Hay algunos médicos que se han acercado a decirme de su empeño, ayer uno en Morelia, ya me tocó en Puebla y también en Guadalajara, su preocupación porque esta cátedra de bioética esté presente en todas las facultades de medicina del país, y su preocupación también porque no siempre se habla de ética en la profesión o a lo largo de la formación de los médicos. Entonces yo creo que nos deberíamos empeñar, es decir, miren, dicen por ahí que hay 2 condiciones para ser creíble y ser confiable. La primera es ser honrados, tener valor de la palabra. En la época de los abuelos no es cierto que existía el valor de la palabra, daban la palabra y se empeñaban hasta cumplirla. Todavía muchos de nuestros padres tienen valor de la palabra. Y hay una anécdota del Cid Campeador, este hombre de 1000 batallas. Y dicen que en una de tantas batallas se le acaba la plata, se le acaba el dinero, va a ver a un rey amigo, le pide prestado y le dice, dentro de 1 año volveré a pagarte. Y en prenda le deja un cofre. Se va, hace la batalla y el rey aquel se queda pensando qué habrá de valioso que le ha dejado en prenda. Regresa, paga la plata, toma el cofre y el rey, bastante inquieto, le pide que lo abra y lo encuentra totalmente vacío. Y sorprendido le cuestiona, ¿cómo te atreviste a dejarme un cofre vacío en prenda de lo que te presté? A lo que el Cid responde,
Ese cofre no estaba vacío. En él deposité mi palabra y he venido a recogerla porque es lo único que tengo. Este es el valor de la palabra. Y la segunda condición es que tenemos que ser capaces. Nada más peligroso que un tonto con iniciativa y aparte con poder, ¿no? Aparte es una enfermedad contagiosa. Si conocen a alguien así, uno se tiene que hacer a algún lado, no se vaya a contagiar. Necesitamos ser capaces, pero también necesitamos ser buenos. Así que el que no tranza, no avanza. El 40% dijo, más vale tener dinero que tener razón. El 32% dijo, se vale aprovecharse del puesto siempre y cuando no se mande. Lo malo no es violar la ley, lo malo es que te cachen. Pero no termina aquí. Alducin siguió encuestando y encontró lo siguiente. El 16% de los alumnos dijo que había copiado en los exámenes. Y Alducin dice, se me hace que hasta ahí me echaron mentira. En Estados Unidos, que hacen más estadísticas que en México, el 75% de los egresados en maestría de negocios dicen haber copiado a lo largo de la maestría, haber sido tramposos. Quiere decir que de cada 4 másters que se contratan, 3 son tramposos. Los más tramposos después de los administradores fueron los abogados. Y en tercer lugar, los médicos, con 68% en Estados Unidos. Y me decía el otro día un alumno de una universidad, hombre, Josefina, si los japoneses son unos exagerados, si cuando reprueban se suicidan. Le dije, qué bueno que ustedes no hacen igual. Tendríamos un país semidesértico. A lo mejor muchos no estaríamos aquí esta noche, ¿no es cierto? Pero eso estamos, e inclusive lo vemos como un estándar normal. Y le preguntó Alducin a la gente, si tuvieras un alto cargo en el gobierno, ¿qué harías? Y el 53% dijo, ayudaría a parientes o amigos con favores. Y el 16% contestó, haría lo que me pide mi jefe, aunque viole la ley. Esto es una estadística a nivel nacional. Pero no termina aquí. Le preguntó a los hombres en México qué pensaban de la relación de matrimonio, de pareja. Y el 85% de los hombres contestó, claro que estamos de acuerdo en la relación de pareja. Pero enseguida Alducin preguntó algo más. ¿Qué tan fieles son? Y el resultado fue que solamente el 1% contestó ser muchísimo fiel. Ni siquiera fiel completo. Los médicos que están aquí estén tranquilos. Quiero informar a sus esposas que a los médicos no los encuestaron. Encuestaron a todas las demás profesiones del país para que se vayan a dormir tranquilos todos esta noche. El 1% muchísimo fiel. Quiere decir que una cosa es la que pensamos, otra la que decimos y una tercera la que hacemos. Y dice mi amigo Catón, ¿ves, Josefina? Por eso el mejor estado del matrimonio es la viudez, aunque el muerto seas tú. Pues sí es cierto. Bajo estos parámetros, claro que sí. Dice, pero hay mujeres que tienen para su gasto, que cuando el médico se va a un congreso o se queda en cirugía, le habla en la noche a su mujer y su mujer le dice, avísame si vas a llegar para no quedarme con el pendiente. Así que yo espero que nunca les hayan preguntado de esa manera, ¿no? El otro día dije eso y salió un médico muy preocupado a hablar por teléfono y no volvió a la conferencia, ¿no? Todo el mundo esté tranquilo. Y lo siguiente que me gustaría aquí preguntar, ¿quién de nosotros quiere ser feliz? Yo diría que todos. Al final de cuentas, si no se trata de eso la vida, entonces ¿de qué se trata? Es como aquel alumno que llega y le pregunta a su maestro sabio, ¿me puedes decir quién es mi principal contrincante? Tú mismo. ¿Me puedes decir en dónde cabe el mundo en tus 2 manos? ¿Me puedes decir qué es lo inevitable? La construcción de tu felicidad. Y si queremos ser felices, la pregunta sería, ¿por qué estamos tan lejos de la ética? Cuando la ética es la ciencia de la vida buena, cuando la ética es el camino más corto a la felicidad humana. ¿De qué se trata esto de la ética? Que tenemos que demostrar que se puede ser alguien siendo honrado. Y aquí hay algunos mitos que quiero compartir con ustedes. Hay quien dice que se puede ser ético teniendo una doble moral. Yo no lo creo. Yo creo que quien es corrupto en su vida privada, lo será también en su vida pública. Porque el que actúa es una sola persona. ¿No es cierto? Y dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, somos un pueblo de 1000 máscaras. Los mexicanos nos ponemos una para la profesión, otra para la pareja, otra para los amigos.
y de tantas máscaras que nos ponemos, terminamos sin saber cuál somos de todas ellas. Y antes de morir Octavio Paz decía, cuando la realidad se pone muy difícil, mejor inventamos el chupacabras. Y tenía razón Octavio Paz. Y hoy me preocupa que en México la verdad en ocasiones suena más sospechosa que la mentira. Hay gente que cuando habla con verdad hasta nos genera miedo. ¿A poco no es cierto? No lo vuelvas a invitar porque dice puras verdades. Habla muy feo. Necesitamos a alguien que hable más bonito, más suavecito. Miren, la última visita de Juan Pablo II a México. Yo recuerdo la anécdota esta del autódromo en los Hermanos Rodríguez, que el cardenal Norberto Rivera dio un mensaje, desde mi punto de vista, muy valiente. Le dijo: su santidad, hemos sido un pueblo engañado, que se ha mentido, que se ha corrompido. Yo tengo amigos en el sector empresarial y algunos de ellos al día siguiente estaban furiosos. Decían: ¿cómo se atrevió? ¿Qué va a pensar el Papa de los mexicanos? Nos ventaneó públicamente. Si la ropa sucia se lava en casa. Porque parece que cuando somos adultos no siempre somos tan amigos de la verdad. Lo único que me alivió es que coincidió que al día siguiente fui a una preparatoria a dar una conferencia. Y llegué y me dicen los jóvenes de la preparatoria: primer acto, el Papa cancela una visita a Polonia. Segundo acto, llega tarde a los miércoles del Vaticano, a la audiencia. Tercer acto, se le olvida firmar el sínodo de los obispos. ¿Cómo se llamó la obra? Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano. Bueno, sí, mucho más acordes con la realidad, ¿no es cierto? Vean este problema de la doble moral. Yo a veces pienso que hoy a los que nos quieren gobernar 6 años, deberíamos no nada más de ver los programas cómicos de Adal Ramones, deberíamos de analizar el grado de ética que tiene y la congruencia en su vida privada para saber cómo se comportarán en su vida pública. El caso de Bill Clinton es relevante, a punto de perder la presidencia de ese país por haber mentido ante un gran jurado, ¿no es cierto? Una noche se levanta Hillary y le dice: Bill, voy al baño, Bill. Sí, Hillary. Bill, no me tardo. En 5 minutos vuelvo. Bueno, Hillary, ya. ¿Para qué me avisas tantas veces? Para que me guardes mi lugar, Bill. Voy y vuelvo. No me tardo. ¿No? Bueno, desde entonces Bill Clinton no da ningún mensaje a favor de la... Se pierde un liderazgo moral, ¿no es cierto? Lo mismo le puede suceder a un médico que es director de un hospital. No podemos tener una doble moral. Hay quien dice que la ética es más teoría que práctica. No es cierto. La ética no es una aclamación, es una reclamación. Justo no es el que sabe de justicia, es quien aplica la justicia. Un cirujano no es quien sabe de anatomía, es quien se atreve a curar al otro en la plancha de cirugía. Y dice Martin Luther King: el problema no es que haya más malos que buenos, el problema es que la gente buena suele hacer bastante poco. Y si se fijan, hoy México es un país atrapado por las minorías. Una minoría que tiene de rehén a la UNAM, una minoría que pagamos los impuestos, una minoría que toma las decisiones de política económica, una minoría que tiene a este país aterrorizado con la delincuencia, una minoría. Y la pregunta es: ¿dónde estamos las mayorías? Yo creo que la ética es actuante y me gustaría aquí comentar una anécdota de la diferencia entre la teoría y la práctica. Dicen que un día llega Pepito y le pregunta a su papá: papá, ¿cuál es la diferencia entre la teoría y la práctica? Hombre, Pepito, eso está muy complicado, pero vamos a tratar de que hagas la tarea. A ver, Pepito, ve y pregúntale a tu mamá que si por $10,000 estaría dispuesta a engañarme. No, papá, se va a enojar conmigo. Bueno, Pepito, todo sea por la tarea, usted vaya y pregunte. Y ahí va el buen Pepito: mamá, que si por $10,000 engañabas a mi papá. Claro que no, Pepito, me ofendes con tu pregunta. Castigado y sin cenar. Y cuando ya va Pepito saliendo con la cola entre las patas, lo regresa y le dice: a ver, Pepito, tú quieres un Nintendo, ¿verdad? Sí, mamá. Y unos tenis Nike también, mamá. Y una computadora también, mamá. Pues nada más por ti, Pepito. Solo por ti me sacrificaría. Y llega Pepito y le dice: papá, dice que sí.
Pues ahora vaya y pregúntele a su hermana. Y llega donde la hermana y la hermana dice, hombre, Pepito, yo por $500, Pepito, dime dónde está. Y llega y le dice, papá, dice que sí también. Pues mire, mijo, esa es la diferencia entre la teoría y la práctica. En teoría, Pepito, en esta casa tenemos $20,000, Pepito. En la práctica, Pepito, tenemos 2 mujerzuelas, Pepito. ¿Ah? Esa es la diferencia. Y en un terreno más serio dicen que los niños nunca son buenos para escuchar a sus padres, pero nunca fallan al imitarnos. ¿Queremos un hijo decente? Tenemos que ser decentes. ¿Queremos un hijo feliz? Decía el otro día un experto en educación de los hijos, les voy a dar la clave. ¿Quieren una clave para tener hijos felices? Enséñenlos a ser generosos. La generosidad es la puerta a la felicidad humana. Él decía, solamente hay 2 clases de personas, los generosos que son felices y los egoístas que son terriblemente infelices. Así que creo que queremos un hijo, bueno, tenemos que ser lo que queremos ser. El otro mito es quien dice que la ética no impacta el mundo de fuera. Claro que le impacta. Los padres nos impactan a los hijos, los gobernantes a los ciudadanos. Recién la Universidad de Guadalajara levantó una encuesta y preguntó, ¿cuál es la cualidad más importante del próximo presidente de la República? Y el 70% de los mexicanos dijo la honestidad. Ya ni siquiera dijo lo queremos inteligente, porque ya los hemos tenido tontos y deshonestos. Le dijo ya la honestidad, aunque sea medio tonto, pero que sea honrado, que podamos creer en su palabra, ¿no? La honestidad. Un médico no impactará a sus pacientes. Ustedes son los expertos en medicina, yo no. Pero yo me atrevería a decir aquí esta noche que los médicos no solamente curan la salud del cuerpo, yo creo que muchos de ustedes curan la salud del alma. ¿Cuántas caricias no habrán dado a sus pacientes, a su alma y a su corazón? ¿Cuánta gente no se enfermará de soledad y también de desamor? Y ustedes ayudan a sanar las almas muchas veces antes que sanar los cuerpos. Un médico en Guadalajara con el que grabamos un programa de radio me decía que estando de residente en el hospital, una noche nació un bebé y le dio un paro respiratorio y dice, se juntaron 3 cosas, la voluntad de Dios, el coraje del bebé para vivir y lo poco que yo sabía. Rescatamos la vida del bebé y al día siguiente que llegó el médico a quien yo le daba cuentas, es el regaño